Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo el Rabsacis: decid ahora a Ezequías: así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero con palabras vacías: consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas, ¿en qué confías que te ha rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís: nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que dé rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsaces. Yo no sé si se dice Rabsaces o Rabsaces. Yo creo que Rabsaces. Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsaces les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, perdón, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel. Y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaín, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacis. Amén.
Amén. Gracias, Anita. Rapsaces o Rapsacés, no importa. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias por esta palabra de esta noche. La ponemos delante de ti, amado Señor. Nos acercamos a ella, Señor, con reverencia. Y te pedimos a ti, Padre, que nos enseñes. Abre esta palabra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Danos entendimiento, revelación. Coloca aquel énfasis que tú quieras esta noche en nuestro corazón. Enséñanos a través de ella lo que tú quieres, Señor. A que aprendamos, Señor. Corrige lo que tú quieres corregir. Háblanos, Señor. Necesitamos que hables a nuestras vidas. Necesitamos tu consejo esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, fíjense que era todo un encanto, había gozo, había felicidad. Les voy a leer un pasaje. Yo solamente voy a llevarles allá. Ustedes permanezcan aquí en Reyes. Pero en segunda de Crónicas 32 dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, fíjese cómo recalca la escritura la fidelidad de Ezequías. Dice, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. O sea que mire cómo dice la escritura, después de esta fidelidad, o sea, uno diría, bueno, pero si Ezequías era fiel, el pueblo estaba en esa, digamos, luna de miel con el Señor nuevamente, estaban vueltos otra vez sus corazones. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vino la prueba. Nosotros no estamos libres de la prueba. El Señor, sabemos que Asiria era el imperio demoledor, eso era como una eh, demoledor, pues a todo lo que tocaba lo atropellaba, era una cosa impresionante. Sus ejércitos, era un imperio con sus ejércitos totalmente devastadores. Algunos historiadores dicen que cuando se llevaban cautivos a las naciones, ellos eran muy violentos. Llegaban y les ponían unos garfios en la nariz o en la boca, como unos anzuelos, y unían por ejemplo, si los llevaban así en hileras y los unían a cada uno de la nariz. O sea, usted se imagina, o sea, el que se caía le rasgaba la nariz al otro, era una cosa impresionante, y así los llevaban como animales. A otros les cortaban los brazos, dicen que a los soldados les sacaban los ojos, les cortaban las orejas. O sea, era supremamente violento, violento. O sea que cuando Ezequías está aquí temiendo por esto y con temor porque ya Israel había sido llevado al cautiverio, imagínense lo que ellos estaban pensando en este momento cuando viene Sennacherib. Sennacherib, pues es el rey, en este momento es el rey de Asiria. En la historia va a aparecer como el hijo de Sargón II, 705 años antes de Cristo. Esto pasa y acontece aproximadamente 5 años después de la caída de Samaria, o sea que ellos se habían librado durante estos 5 años, pero Asiria seguía invadiendo y seguía conquistando pueblos, y se le ocurrió que bueno, que Judá también tenía que pertenecerle, y comenzó a atacar. Vamos aquí a los primeros versículos. Dice que en el 17, dice que Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán, al Rapsaris y al Rapsacés, con un gran ejército. Bueno, usted dirá, bueno, ¿y quiénes son con estos nombres tan raros? Estos nombres, pues no son nombres, son títulos. El Rapsacés o el Rapsaces, como no sabemos cómo se pronuncia, dice, no es un nombre, es un título. Es como el general, el mayor, el que tiene pues la mayor distinción. Ese es el comandante de una compañía del ejército asirio, o sea, es el de mayor rango. El Tartán es un comandante, es como un mariscal de campo.
Y el Rapsaris es el eunuco principal, jefe de los eunucos. Ustedes saben que en este tiempo existía esta práctica de convertir a hombres eunucos, que eran los que guardaban y cuidaban a las mujeres. Entonces, este Rapsaris obviamente que era también un hombre de guerra y era el jefe de los eunucos. Sennacherib entonces envía un mensaje con estos hombres a Ezequías. Ellos ellos habían pasado ya por otras ciudades, habían ido a Laquis, habían destruido Laquis, habían destruido las ciudades de Judá, varias ciudades de Judá las habían destruido. Este evento de Laquis hasta hoy aparece, lo importante de la escritura es que todo esto se puede comprobar. En la historia de Asiria todavía existe evidencia de esto escrita. Hay algunas cuestiones de estas escritas en museos donde escriben los asirios cómo llegaron a Judá, cómo destruyeron Laquis, cómo enviaron también mensajes a Ezequías. Todo esto aparece en la historia, o sea que podemos confirmar que la palabra y la escritura nos está diciendo la verdad. Entonces subieron a Jerusalén y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Resulta que Ezequías ya se había dado cuenta que Sennacherib venía contra él. Entonces, allá en el capítulo 32 de Crónicas, dice que él tomó consejo con los ancianos, les voy a leer. Dice, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de aguas que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han hallado los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? O sea, habían unas fuentes de aguas externas y ellos fueron y las taparon para que ellos no tomaran suministro de aguas de allí. Ezequías se reconoce hasta hoy, pues, cuando los hermanos que han hecho estos tours a Israel, a Jerusalén, se van a dar cuenta que hay un acueducto que se llama el acueducto de Ezequías. Hasta hoy existe, algunos tramos de ellos se pueden entrar y se pueden ver. Él construyó un acueducto interno, subterráneo, que le daba suministro de aguas a la ciudad. Dice, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos, o sea que él se estaba preparando para esto. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Y ahora les voy a dar esta palabra, mis hermanas. Anoten este pasaje bíblico. Segunda de Crónicas 32:8, porque nos lo tenemos que memorizar, porque va a ser una palabra con la cual nosotros vamos a combatir a todo lo que viene en contra nuestro, a toda prueba, a todo aquello que viene en contra de nuestra vida en el Señor. Segunda de Crónicas 32:8. Dice Ezequías, con él está el brazo de carne. Imagínense eso. ¿Quién estaba con Sennacherib? Su propia fuerza. El brazo de carne, dice él. Mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Mire con qué palabras estaba animando Ezequías al pueblo. Palabras que hoy nos hablan mucho a nosotros. Con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos en nuestras batallas. ¿Cuántas batallas tenemos diariamente? ¿Cuántas cosas tenemos que enfrentar? Pues es el brazo del Señor y no nuestro propio brazo el que nos va a librar. Dice, y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías
rey de Judá. O sea que esta antecedió a esta visita de los comandantes y jefes del ejército de Sennacherib. El 18 dice, volvimos a Segunda de Reyes, vamos a Segunda de Reyes otra vez, allá en el capítulo 18. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo. Bueno, lo que hizo Ezequías fue mandar entonces también a sus principales ayudantes en el reino. Y entonces este Rabsacés dijo ahora a Ezequías, o sea, les habló a ellos, pero les estaba mandando un mensaje a Ezequías. Así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? O sea, como si se hubiera dado cuenta que Ezequías había animado al pueblo y había tomado fuerza en el Dios de Israel y, y se había preparado para resistir a Sennacherib. Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra. ¿Mas en qué confías que te has rebelado contra mí? Porque Ezequías no pagaba tributo. Recuerden que Israel comenzó pagando tributo y después no le sirvió el tributo, sino que vinieron, los llevaron cautivos. Ezequías no pagó tributo. Él no quiso pagar tributo a Siria y por eso fue que lo invadieron. En los siguientes versículos le va a decir que por qué se apoya en Egipto. Y hay unas palabras que usa. En el 21 dice, he aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto. Fíjense que estas palabras, si ustedes van a Isaías 30, son como sacadas de allí. Algunos van a decir que Sennacherib tenía acceso a las palabras de Isaías por alguna razón. Y así pareciera, por lo que él va a decir aquí. Y cuando usted va a leer allá Isaías 30, y si usted va a leer en el capítulo 36 al 38, 39, es exactamente lo que está escrito aquí en Segunda de Reyes 18 y todo lo que tiene que ver y 19 con la historia de Ezequías. Es lo mismo. Entonces, algunos dicen que Sennacherib conocía las profecías de Isaías y le va a decir eso, porque se va a apoyar usted en Egipto pensando que él había hecho acuerdo con Egipto y dice que el que se apoya en Egipto es como el que se apoya en una vara que está quebrada, cascada es quebrada y que esa vara se le va a atravesar por la mano. O sea que tiene razón, estaba sacando palabras ciertas y con esas palabras ciertas entre verdades y luego entre verdades y mentiras lo quiere intimidar. En el segundo le va a decir, y si me decís, o sea, primero dijo, si confía en Egipto le va a pasar esto. Y si me dice ahora, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, dice, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ellos eran paganos y tenían altares y tenían lugares de adoración por todo lado. Entonces, ellos pensaban que Ezequías había hecho mal quitando todos estos lugares de adoración y dejando solamente un altar, porque ellos no conocen a Jehová, el Dios de Judá y de Israel. Entonces, por eso lanza estas palabras hablando de Jehová, el Dios de ellos, pero sin saber nada. O sea, es como el que está diciendo allí algo, pero que no sabe nada de lo que hay detrás y por qué Ezequías había hecho esto. El 23 dice, ahora pues, yo le ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. O sea, lo estaban como retando. Dale rehenes a mi señor y yo te voy a dar caballos, pero porque él sabía que no tenía cómo darle esos jinetes. Era como un trato que estaba haciendo allí.
El 24 dice, ¿cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? Aunque estéis confiando en Egipto con sus carros y su gente de caballo. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. ¿Se dan cuenta? Por este pasaje es que muchos van a decir que al parecer Sennacherib y estos asirios conocían la parte profética. O por lo menos, como conocían el lado de Israel y lo que había acontecido a Israel, y sabían que muchos de los profetas habían profetizado esto, que iba a venir a Siria y los iba a llevar cautivos, entonces pudieron ellos también pensar, lo mismo va a hacer con Judá. Y por eso están usando estas palabras, es como que yo vengo en nombre de Dios a hacer juicio contra ti. Imagínense lo que le estaban diciendo. El 26 dice, entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, a Sebna y a Joa y a Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Que hablara en arameo, o sea, ellos, había pueblo en el muro escuchando, y tenían temor ellos de que se desanimara. El arameo era pues como digamos la lengua común, como el inglés, digamos que en este tiempo, ¿no? Era la lengua común a los pueblos, donde algunos hablaban arameo, y aquí dicen ellos, hablamos arameo, pero los que están, digamos, como en la élite del gobierno, que eran estos que había mandado Ezequías, ellos sabían arameo, me decía, ellos sabían inglés. Ahora, lo impresionante aquí es que el Rabsacés y estos que vinieron con ellos sabían la lengua de Judá. O sea, ellos se habían preparado para conquistarles. Conocían la lengua de Judá, el hebreo, lo conocían y en ese lenguaje era que ellos estaban hablando. O sea, que no era cualquier cosa lo que estaban haciendo allí, estaban intimidando aún en su propio idioma. Y el 27 dice, y el Rabsacés le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor y no a los hombres que están sobre el muro, o sea, es para todos. Y les dijo, y ustedes van a ser aquí los que van a pagar el plato, o sea, ustedes son los que van a sufrir más, ustedes les va a ir de lo peor, porque les dijo que se iban a tomar a su propia orina, y bueno, todo lo que dice aquí en unos términos terribles, obviamente, porque los que están allí, los soldados, los que están en la primera frente, pues son los que van a sufrir primero. El 28 dice, entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, rey de Asiria, en idioma de Judá. O sea, esta gente venía preparada. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Y esto me parece impresionante, cómo este rey Sennacherib manda este mensaje. ¿No les parece que a veces estamos nosotros como en esta misma situación? Cuando nos ponen a dudar del Señor, cuando estamos frente a una enfermedad, de pronto, y alguien nos dice, no, pero usted no puede confiar en Dios, o sea, no confíe en Dios porque Dios no puede hacer nada por usted, más bien venga y confíes en lo que el médico le dice, en lo que el médico le está dando, confíes aquí en lo que el mundo le va a hacer. Sométase a la ciencia, sométase al mundo, porque ahí es donde está la respuesta para usted. Y eso es lo que vemos todo el tiempo. En la parte de salud, en nuestra parte de provisión, en nuestra parte de sustento en esta tierra, siempre va a ser igual. Nos van a poner entonces a dudar de la mano y del brazo poderoso del Señor. Porque ¿qué dijo Ezequías, no?
Él está fortalecido es en un brazo de carne. Él está fortalecido en su propia fuerza. Pero nosotros somos guardados y ayudados por la mano y el poderoso brazo del Señor. Y eso tenemos nosotros que tenerlo claro. Que nos quede claro, mis hermanos, esta noche. Que nuestra fe y nuestra confianza esté puesta en el Señor. El mundo y el príncipe de este mundo nos va a prometer, si nos vamos con Él, si decidimos irnos con Él, y a donde nos va a llevar a un cautiverio. Él va a decir que cada uno va a estar en paz, cada uno va a comer de la vid y de la higuera, y cada uno va a beber las aguas de su propio pozo. Esto se parece mucho a las promesas del Señor. Eso se parece mucho a lo que el Señor le prometió a Israel. Y son las mismas promesas que está haciendo el enemigo. O sea, si postrado me adorares, como le dijo al Señor, yo te daré los reinos de este mundo. Y aquí este rey está prometiendo eso, ¿no? Nos va a dar casa, carro y beca, nos va a llenar de toda plenitud, de todo lo que el hombre está buscando. El hombre que está buscando comida, está buscando bebida, está buscando abrigo, protección, está buscando sustento. Y él aquí se propone como ese sustento. No confíe en Dios, yo lo voy a sustentar. ¿Y cuántas cosas se nos presentan a nosotros en el día con esta misma propuesta? No confíe en su Dios. Venga para acá que nosotros lo vamos a abrigar. Nosotros lo vamos a sustentar. Nosotros lo vamos a amparar. Somos nosotros los que le vamos a dar el pan, el abrigo, el agua, el gozo, la paz que usted necesita. Esa es la propuesta del enemigo. Esa es la propuesta. Ellos venían de un regocijo con Dios. Y uno podría decir, pero ¿por qué si estaban en ese tan buen momento con el Señor? Habían restaurado la relación, estaban en ese gozo. Y a veces nosotros pues estamos también en esa misma dimensión de comunión con el Señor, en ese gozo. Y viene la prueba. Viene el enemigo y nos dice, ¿por qué confía en Dios? ¿Por qué confiar en Dios? Si yo soy el príncipe de este mundo y yo soy el que prospera a todos los que están allá afuera. Y uno mira afuera y dice, es así. ¿Cómo son prosperados los impíos? Hay un salmo que dice así. ¿Cómo son prosperados los impíos? Y parece que viven bien, y parece que están contentos, y parece que no les falta nada. Y a veces usted como hijo de Dios está sufriendo. Usted como hijo de Dios tiene limitaciones. Usted como hijo de Dios está como sitiado, como estrecho, como estaba aquí Ezequías y estaba Judá. Está como arrinconado por todo ese sistema. Y a veces estamos así. Y entonces viene y nos dice, no, pero es que ¿para qué confía en Dios? No confía en Dios, venga, confíe más bien aquí en la ciencia, confíe en el banco que le hace un préstamo, confíe en su propia fuerza para que usted salga adelante. Si usted no sale adelante por sí mismo, ¿quién lo va a ayudar? Y entonces todo ese discurso es el que recibimos diariamente. Todo ese discurso es el que va a apagar nuestra confianza y nuestra fe. Y todo ese discurso, el que escuchamos diariamente, es el que nos va a condicionar muchas veces en nuestro caminar. Y entonces dice, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceite y de miel, y de víveres y viviréis, y no moriréis. ¿Cómo les parece? Volver a la esclavitud para tener todas las cosas que este mundo nos ofrece, todas las riquezas que este mundo ofrece, todo el engaño de las riquezas, todo el bienestar que este mundo ofrece. Yo vendré y os llevaré, o sea, si se vienen conmigo
apartándose del Señor, dejando la tierra que Él les había dado por heredad. Toda esta descripción que Él está haciendo aquí justamente es la tierra que el Señor les había dado a ellos. Tierra que fluye leche y miel, de vegas, de vides, de viñas. Esa era la tierra. Y Él les está ofreciendo una tierra muy parecida. Y eso es lo que ofrece el mundo. Y el príncipe de este mundo va a ofrecer siempre eso. Cosas muy parecidas, pero que es en cautiverio, es en esclavitud. Quería que salieran en cautiverio con Él a una tierra así. El 33 dice, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Bueno, esos eran los dioses ajenos, paganos, dioses de mentira y no el Dios de Israel. Y aún va a mencionar que también Samaria no fue librada. Y ahí es donde seguramente los puso a dudar, porque dice, ¿dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Safarbaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? No. Samaria también estaba supuestamente bajo el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, y cayó. Obviamente que este altivo rey Sennacherib se estaba burlando y jactando de su propia fuerza delante de Dios. ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Estaba tentando al Señor. Estaba tentando con sus palabras. Dice, pero el pueblo cayó y no le respondió. Ellos se quedaron callados porque Ezequías había dicho, no le digan nada. No digan nada. Pero cuando regresaron a Ezequías, pues se rasgaron los vestidos, se llenaron de cilicio sus cabezas. Ustedes saben que el cilicio es luto, como quien dice, apague y vámonos. Viene Asiria contra nosotros, nos va a acontecer lo mismo, nos van a llevar cautivos. O sea, la amenaza era grande y era real, era real. Nosotros a veces tenemos situaciones en las que tenemos que ejercitar la fe y nosotros no podemos negar las situaciones que estamos viviendo. Ellos no podían negar esta situación, no podían decir, no, eso no va a pasar, el Señor está con nosotros, este rey, listo, no va a venir. Ellos no estaban negando nada porque las evidencias de que eso pasara, la posibilidad de que pasara era muy alta, por lo que ya estaban ellos viviendo ahí tan cerca. Habían visto lo que había pasado con las 10 tribus y habían visto lo que habían pasado con las ciudades alrededor de Jerusalén. Ya las habían tomado. O sea que era algo real. Y ellos realmente estaban asustados, muy asustados. Y es que no está mal asustarse. No está mal rasgar los vestidos delante del Señor. No está mal decirle al Señor, ¿y aquí qué hago? Como hizo Ezequías. Porque una vez ellos fueron al rey Ezequías con estas noticias, pues el rey Ezequías hizo lo mismo. ¿Dónde dice eso? Pues aquí, seguidamente en el capítulo 19. Ahí mismo en el capítulo 19 dice, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Mira la actitud de Ezequías. Él no fue al profeta, él no se puso a correr como una gallina alborotada, que ahora qué hago, a consultar de pronto a los ancianos. Él fue directamente al Señor. Ezequías tenía una relación directa con Dios. Dice, y envió a Eliakim, como hizo Josafat, así es. El mayordomo, a Semna, escriba, y a los ancianos y los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Él entró delante del Señor, pero sí envió sus mensajeros a quién, a Isaías.
Isaías era uno de los profetas que estuvo muy al lado de Ezequías y lo ayudó muchísimo en su trabajo. Para que le dijese, así ha dicho Ezequías, este día es de gran angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Mire cómo comparaba esa situación Ezequías, o sea, como una madre que iba a dar a luz, pero no tenía fuerza. ¿Por qué dice estas palabras Ezequías? Por todas las reformas que él había hecho en Judá. Él había preparado al pueblo espiritualmente para que diera fruto para el Señor. Pero ¿cómo iban a dar fruto para el Señor si estaban en esta condición tan terrible? Estaban bajo esta amenaza. Es como si, sí, como si la que está dando a luz, la que está de parto, no tiene fuerza. ¿Cómo va a tener ese bebé si casi que está muriendo, agonizando? Y entonces dice, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Imagínense que aquí este mensaje que le está mandando Ezequías es como en tercera persona, ¿no? Jehová tu Dios, o sea, él está con temor aún de que puede ser que por el pecado también de Judá, ese juicio venga, que son las palabras que usó el Rasacés. Yo vengo en el nombre de Jehová, o sea, yo he venido a hacer el juicio, y ese era el temor que tenía Ezequías. O sea, eleva plegaria para ver si Jehová nos salva y salva a este remanente, porque si ya se llevó cautivo a los de las 10 tribus, ¿cómo no va a pasar esto acá con nosotros? Si es juicio de Dios, pues eleva una oración por nosotros. El 6 dice, e Isaías les respondió, así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Entonces aquí vemos que el Señor sí respondió a través de Isaías qué iba a hacer. Después de esto, más adelante lo vamos a leer, hubo unos rumores de guerra y tuvieron que salir, y nunca Sennacherib volvió. Sennacherib al tiempo murió. La escritura nos va a decir cómo muere Sennacherib. Y el Señor le da esta promesa a Ezequías de cómo lo va a librar de sus enemigos, por cuanto él confió. Y creo que ese es el mensaje del Señor para nosotros hoy. El enemigo que nos está atacando, el enemigo que está acechando, que nos está asediando, que nos dice todos los días, tu Dios no puede con esto, tu Dios te ha entregado en mi mano, tu Dios es incapaz. Pues el mismo Señor está de nuestro lado, su brazo poderoso nos salva, y tenemos que levantarnos en esa confianza y creer a lo que el Señor nos ha dicho y nos dice en su palabra. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y pararnos firmes en la fe y combatir contra todo argumento que se levante en contra de la fe a Él. Todo pensamiento, toda palabra de afuera o de adentro de nuestra mente que quiera destruir nuestra confianza en el Señor. Aquí entonces vamos a leer otra partecita. Si Anita nos colabora con la lectura, por favor. Por ahí está Anita. Sí, Martica. Bueno, desde el versículo 8, Anita, hasta el versículo 19, por favor. Desde el versículo 8. Del capítulo 19, el versículo 8 al 19. Del 8 al 19.
Yo creo que sí es Rapsaces, hermano, porque si fuera aguda, tendría tilde por terminar en S. Bueno, y regresando el Rapsaces halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telázar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. ¿Hasta allí, Martica? Hasta el 19. Qué pena, hermano, se me cayó la llamada. ¿Ya ustedes habían seguido? No, Anita, te estábamos esperando, o sea, hasta el 19. Ah, verdad que 19, no 17. Bueno, es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Amén. Qué lindo. Amén. Una oración que también nosotros tenemos que aprender hoy de Ezequías. Ya aprendimos allá en Crónicas ese versículo hermoso que nos enseña hoy Ezequías, donde dice que el enemigo tiene brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Tenemos que creerlo y aprenderlo. Y ahora nos está dejando un hermoso legado, una hermosa oración. Y que aprendamos a hacer como él hizo. Le mandaron cartas, sí, porque tuvo que irse el rey, tuvo que volver porque tuvo que ir a esos rumores que el Señor hizo que vinieran, lo hicieron ir, pero era tan insistente este Sennacherib y tan temerario que le envió cartas y le dijo, bueno, yo me voy, pero no confíes, todo el tiempo le está diciendo, no te engañes, tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído que han hecho los reyes de Asiria todas las tierras y destruyéndolas, y escaparás tú, o sea, intimidando, 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 con cartas, con cosas escritas, con palabras, y a veces nos intimidan situaciones. Y cuando nos llegan esas situaciones, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que está haciendo aquí Ezequías. Cogió las cartas en la mano, se las llevó y dice que las puso delante
del Señor. Y le dijo, bueno, Señor, esto no es conmigo, esto es contigo. Todo lo que ellos dicen es verdad, sí, es verdad. Porque ellos han destruido todas estas naciones, o sea, él no estaba negando nada. Ah, que estás viviendo una situación difícil y que el banco te va a embargar o que tienes una situación de ese tipo. Si es verdad, el banco tiene poder para embargar, pero por encima del banco está el Señor. Que tenemos un diagnóstico de una enfermedad complicada. Ah, Señor, mire, aquí están los exámenes. Esto dice, pero tú puedes decir otra cosa. Derramar nuestro corazón delante del Señor y decir, tú puedes cambiarlo todo, Señor. Tú puedes cambiarlo todo. A veces tenemos situaciones muy difíciles. Como hijos de Dios tenemos pruebas. ¿Quién nos va a decir que no? Que porque somos creyentes no vamos a tener situaciones duras. Las tenemos. Y aunque estemos caminando y si estamos caminando bien, con mayor razón van a venir esas situaciones. Pero Ezequías está haciendo lo único que puede hacer y lo mejor que pudo haber hecho. Y es levantar esa oración y decirle al Señor, Señor, aquí está, la amenaza es contra ti. Yo soy tu hijo y tú eres mi Dios en quien confío. Yo dependo de ti, tú sabrás. Y puso delante del Señor todas las cosas. Ahí las pongo, Señor. Y él ha blasfemado contra ti, porque eso fue lo que hizo Sennacherib, blasfemar contra Dios, en arrogancia, y decir que Dios no podía oponérsele a nada. Y lo desafió. Entonces Ezequías dice, te desafío a ti, Señor, no a mí, a ti. Y entonces le dice en el 19, ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Cuántas veces ante esos desafíos no somos nosotros los que tenemos que salir victoriosos? El que va a salir victorioso y con un nombre más grande y reconocido delante de los hombres es el Señor. El Señor hizo esto. El Señor hizo la obra, el Señor me libró, el Señor me salvó. Él es el que va a ser engrandecido en medio de las situaciones difíciles que nosotros vivimos. Su nombre va a ser engrandecido por medio de los testimonios nuestros. Y eso es lo que tenemos que buscar. No es cómo me libré de esto y no es que yo soy tremendo. Eso no importa, el que está detrás es el Señor. Y el Señor es el que va a ser engrandecido delante de los hombres. Si nosotros tenemos una verdadera adoración a Él y una buena actitud con respecto al agradecimiento y reconocimiento de su poder. En el 20 dice que hay un mensaje que le manda Dios a Sennacherib. Fíjense que el Señor envía un mensaje a Sennacherib. Y es curioso, el Señor mandándole un mensaje a un hombre y se lo mandó a través de Isaías. Dice el 20, Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. Entonces, hay aquí desde el 21 hasta el 37, 34 más o menos, 34 son las palabras que le va a decir el Señor a Sennacherib. Si Dianita nos las lee, por favor, vamos a leerlo hasta el final y ahí terminaremos entonces este capítulo. Bueno,
Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por tanto, de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir, y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. Tremendo. Tremendo. Gracias, Anita. Viendo las palabras del Señor a Sennacherib. Y ustedes cuando hacen esta comparación y uno hace como un análisis más alto de lo que está diciendo Isaías, son como las palabras para el enemigo, ¿no? Para Satanás, aquel que se rebeló, aquel que se encumbró y quiso tomar como el lugar de Dios y lo desafió. Y cómo el Señor le responde, ¿no? Desde tiempos antiguos, dice. Cuando dice desde tiempos antiguos, uno tiene que entender que no se está refiriendo solamente a este Sennacherib, que Sennacherib está representando a algo o a alguien. Está representando al mismo Satanás, que se lleva cautiva las almas. Fíjense que aquí dice que lo hará volver en el 28. Dice, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos,
Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Era la práctica que ellos tenían, que yo les contaba ahora, de poner un garfio en la nariz o en los labios. Y el mismo Señor le iba a hacer esto a él. Pero estaba hablando en un sentido alto, figurado. Y nosotros tenemos que entender que este es el fin del enemigo. El enemigo, ese es su fin. Por más que conspire contra nosotros, por más que intente apagar en nuestra oración y devoción al Señor, por más que quiera matar nuestra espiritualidad y llevarnos al pecado, al cautiverio, a la maldad, a la esclavitud del pecado nuevamente, a la dependencia del mundo, a todo lo que las tinieblas hacen en este mundo, pues el Señor está por encima de eso. Y dice que va a librar a su pueblo. Y le da una promesa a Ezequías, ¿no? Le dice que él va a comer de esa tierra, o sea, indicándole que obviamente iban a salir de allí todos sus enemigos, que iba a recoger lo que ya estaba sembrado y que iba a plantar nuevamente e iba a comer de su fruto, o sea, que iba a disfrutar de ello por mucho tiempo. Le estaba dando la promesa al Señor de que no se preocupara, que él iba a arreglar ese problema y esa situación, y a Ezequiel le iba a dar reposo y le iba a dar tranquilidad. Y finalmente entonces nos dice la palabra que el Señor hace esto por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. El Señor hace las cosas por amor a sí mismo, porque eh, porque hace las cosas conforme a su naturaleza, a lo que Él es, a la misericordia que emana de Él, a la gracia que emana de Él, y por amor a David. En este caso a David, pero nosotros sabemos que el Hijo de David, que es el Señor Jesucristo, es el que mueve todas las cosas y es el que mueve el amor del Padre, y porque en el Padre hace todas las cosas. Entonces nosotros podemos ver aquí la promesa del Señor y confiar en esa promesa, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar, que aquel que nos ha llamado a una vida de libertad, a que vivamos en la tierra de la promesa, en Jerusalén, en Sión, en el monte de Sión, allí en la ciudad santa, donde estamos guardados y protegidos para Él, apartados para Él, a esa santidad a la cual nos ha llamado, pues Él mismo nos guarda por amor a sí mismo. Que no creamos y por más que vengan las pruebas y los tiempos difíciles y las situaciones complicadas que van a venir, que son reales, que no las podemos negar, pero el Señor es más fuerte que todo eso y que tenemos que confiar, pararnos fuerte. Y aprendimos varias palabras en la Escritura, las cuales podemos nosotros aprendérnoslas para decirlas delante del Señor y combatir con eso los ataques del enemigo. La oración de Ezequías podemos nosotros tomarla como un modelo para enfrentar al enemigo delante del Señor, ir delante del Señor y poner todas esas cosas contrarias y adversas delante del Señor, porque Él es el que las puede resolver toda situación. O sea que hoy nos deja muy animada la palabra. Hoy tenemos mucho de dónde tomar en la Escritura para pelear nuestras propias batallas. ¿Qué dice Anita? Martica, para combatir al enemigo también me estaba acordando de las palabras de David cuando enfrentó a Goliat. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, algo así. Sí, también tenemos las palabras de David. Por eso el Señor aquí hace referencia a David, su siervo. Así que tenemos todas esas palabras. ¿Qué es lo importante aquí? El corazón de Ezequías.
¿Qué es lo importante para que el Señor nos libre? Siempre va a ser nuestro corazón. Si nosotros tenemos un corazón sincero, si nosotros tenemos un corazón vuelto al Señor, si nosotros buscamos nuestro refugio en Él, en cada situación, pues tenemos la respuesta del Señor. Tenemos la victoria asegurada. ¿Qué dice el hermano Alecito? Es bueno, mis hermanos, que tengamos en cuenta que todo esto está bajo el contexto del Antiguo Testamento. Por eso muy seguramente vemos cómo el Señor respondía a Ezequías a través del profeta. La ventaja que tenemos ahora, mis hermanos, es que ahora el Señor mora en nosotros. Esas palabras, incluso muchas veces ni con palabras, nosotros colocamos a las tinieblas en su sitio. El que mora en nosotros lo hace. Entonces, qué bueno que podamos establecer esa diferencia, ¿no? Como acá le tocaba a Ezequías estar muy atento y él colocaba su necesidad. Ahí él salió al templo a colocarle esas cartas a Jehová y el profeta era el que oía la respuesta y venía. Todo eso, esta condición que tenemos ahora en este nuevo pacto nos habilita desde adentro. Y el Señor nos ha mostrado, ¿no? A veces ni con palabras, no hay necesidad ni con palabras de colocar las tinieblas en su sitio, sino que el mismo Señor que mora en nosotros, permaneciendo nosotros en Él, Él se encarga de hacer todas las cosas espirituales que a veces ni cuenta nos damos. Entonces es bueno establecer esa diferencia de lo que era a lo que tenemos ahora. Amén. Amén. Tenemos ahora un vínculo directo con el Señor. Tenemos ahora el Espíritu que nos habla directamente. Ya no necesitamos un mediador, como en el caso de Ezequías, pues buscaba al profeta. ¿Era lo correcto para su tiempo? Sí, era lo correcto. Pero nosotros tenemos ahora al Señor. Si necesitamos también un mensajero, pues el Señor nos va a mandar un mensajero. Puede ser un hermano, puede ser que nos hable, sí, a través de un don profético. O sea, no podemos tampoco quitar la parte de los dones, que es importante, que se mueven dentro de la iglesia. Él nos va a hablar. Lo importante aquí que es rescatar. Es todo el proceso que Ezequías le antecedió a todo esto. Ezequías no está enfrentando un enemigo pequeño. Asiria barrió desde la antigua Mesopotamia, o sea, al norte, hasta Egipto, con todos los pueblos, arrasó. Egipto, que era una potencia. Así que no estaba enfrentando aquí Ezequías a un rey pequeño, estaba enfrentando a un gran enemigo. Un enemigo muy fuerte, real. Pero todo lo que antecedió a esto fue lo que guardó a Ezequías. El corazón de Ezequías que vimos hace 8 días, cuando hizo toda esa reforma, cuando volvió al Señor de corazón, cuando sacó las inmundicias de la casa de Dios, cuando restauró el verdadero culto al Señor, los sacrificios, la alabanza, cuando celebró la Pascua nuevamente, cuando volvió otra vez a tomar el libro de la ley y a poner por obra la palabra del Señor. O sea que miremos que sí hay algo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos esperar los resultados de Ezequías sin hacer lo que Ezequías hizo antes, sin tomar el ejemplo de Ezequías de lo que hizo antes. Tenemos que, como dice la Escritura, tenemos que quebrar, quitar, romper todo aquello que no es. Tenemos que acabar con todo eso. Tenemos que volver de corazón al Señor. Restaurar esa relación que tenemos tal vez fracturada con el Señor. Apartar esas cosas que nos impiden esa verdadera comunión. Un avivamiento espiritual. Si algo necesita la iglesia en este tiempo y nosotros mismos es un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Es un despertar. Es un deseo profundo e intenso de buscar al Señor todo el tiempo. Es volver a poner al Señor en primer lugar, es darle al Señor el lugar que se merece. Necesitamos un avivamiento, mis hermanas. Y creo que Ezequías nos enseña cómo es que es un verdadero avivamiento, por dónde tenemos que comenzar, los pasos que tenemos que dar, lo que hay que restaurar en nuestra vida.
Y una vez tengamos esto, pues puede venir el enemigo más grande, el Señor va a estar de nuestro lado. Pero no podemos pretender que el Señor esté de nuestro lado si nosotros andamos en apostasía, en debilidad espiritual. O sea, vamos a ser vencidos. Si estamos débiles espiritualmente, pues vamos a ser vencidos. Entonces, nuestro corazón necesita ponerse al día con el Señor, recuperar el espacio que hemos perdido en esa comunión con el Señor, volver a ponerlo a Él como primero y darle el primer lugar en nuestra vida. Finalmente dice pues que eh, el Señor envió, el Señor envió enemigos al ángel del Señor esa misma noche, el ángel de Jehová. Muchos dicen que el ángel de Jehová es una aparición anticipada de Jesucristo y a, mató a 185,000. Imagínense esa cantidad de gente por una sola aparición del ángel de Jehová. Ezequías no, ni con el pequeño ejército que tenía no podía matar, yo creo que ni a 10,000. El Señor fue y mató 185,000 en una sola noche. Y entonces Sennacherib dice que volvió a Nínive. Recuerden que Nínive era la capital de Asiria, una de las capitales, porque ellos tuvieron varias. Y aconteció después que estaba él adorando a un dios en uno de esos templos, y vinieron dos hijos de él y lo mataron a espada. Así fue el final de Sennacherib. El otro día escuchaba que esto no pasó inmediatamente, o sea, pasó después, algunos años después, pero la palabra del Señor se cumplió tal como el Señor se la había dado en promesa a Ezequías y al pueblo de Judá. Entonces ahí termina, mis hermanos, el capítulo 19. Vamos a dejar allí porque solo nos resta un capítulo para ver la vida de Ezequías, y es otro tema, así que lo vamos a dejar pendiente. ¿Qué dice el hermano Alecito? Dos cositas allí también que quedan claras, ¿no? Como nos enseña Ezequías que con todas estas cosas no se habla ni se negocia. Él le había dado orden a sus enviados que no le contestaran, que callaran ante todas esas cosas. Parece ser que el Señor también nos lleva como a eso, ¿no? A cuando esas cosas vienen así, porque solo trataron fue de engañar, o sea, la estrategia de las tinieblas no ha cambiado desde la caída nuestra. Siempre es engaño y metiendo terror. Y vemos el fin, ¿no? Sennacherib, el rey de Asiria, el mensaje que mandó era que Jehová no podía defenderlos a ellos porque los dioses de ellos habían sido más grandes que todos los dioses de la tierra. Y es como chistoso, ¿no? Como sus dioses adorándole en el templo no lo protegieron de sus propios hijos. Y cayó allí adorando a sus dioses. Murió de la forma en que le pronosticó a Judá. Sí, importante ese detalle, ¿no? Murió en un templo, delante de un Dios que él pensaba que era el Dios que le había dado todo, y vea, allí delante de ese Dios murió, porque el Señor quería humillarlo y enseñarle que solo hay un Dios sobre la tierra. Y ese Dios es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, mis hermanos, nuestro Dios. Que hoy nos quede eso claro, ese es nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el que creó todas las cosas, ese es nuestro Dios. Tenemos que estar firmes en la fe, creer, confiar, adorarle de la manera que él quiere que le adoren, en espíritu y en verdad. Ser adoradores en espíritu y en verdad. Hijos de David, como su siervo David. Eso es lo que él quiere. Así que, mis hermanos, dejamos aquí esta noche. Espero que esa lección nos ayude a enfrentar toda situación,
El Señor conoce las situaciones que cada hermano que está aquí esta noche está pasando y afrontando difícil. Una situación familiar, una situación con los hijos, una situación económica, una situación de enfermedad, una situación de relaciones o laboral. Él conoce todas nuestras situaciones adversas, pero hemos visto hoy esta historia que nos da ánimo y nos ayuda a tomar fuerza en el Dios que tenemos, que está delante de nosotros, que va delante de nosotros y que es poderoso para que nos libre de todas nuestras batallas, en el cual confiamos. No en nuestra propia fuerza ni en la fuerza del hombre, sino en el brazo del Señor.